Hola a todos, esto es The Pilot. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook The Pilot Face, en Twitter To The Pilot, en Instagram In The Pilot y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal de YouTube The Pilot TV y darle clic a la campanita, así como tampoco olviden suscribirse a las redes sociales de Radio Miraflores La Auténtica. Esta tarde estaremos con Jorge de Lama, analista político, con quien conversaremos ya no sobre el impacto salud del coronavirus en el Perú, sino sobre el impacto económico, que es un tema que siempre conversamos con él. Entonces vamos a darle la bienvenida a Jorge de Lama. Qué gusto, Jorge, que estés aquí. Bienvenido al programa The Pilot. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado nuevamente de estar en tu programa. Saludos a toda la producción y a todos tus oyentes. Espero que les agrade la conversación que vamos a tener hoy. Gracias. Muy bien, un gusto, por supuesto, tenerte aquí. Bueno, la primera pregunta, la noticia que de alguna manera remeció la semana en cuanto a coyuntura política. ¿Qué opinas de la liberación de Keiko Fujimori y también de la señora Susana Villarán? En el caso de Keiko Fujimori, pues efectivamente sobre sus recursos que tenía pendientes de apelación, que le han dado pues el ok, y en el caso de la señora Susana Villarán han cambiado su prisión preventiva por arresto domiciliario. Entonces, ¿qué opinas de estos dos sucesos? Bueno, primero precisar que Susana Villarán y Keiko han sido excarceladas por razones distintas. A eso obedece que a Susana se le haya dado detención domiciliaria y a Keiko comparecencia restringida. En el caso de Susana, ella ha sido excarcelada para evitar que se contagie por el coronavirus, al ser una persona que se encuentra dentro del grupo de riesgo por edad, lo cual me parece bien, porque el gobierno no está en condiciones en estos momentos de asegurar la vida de nadie en esta pandemia, sinceramente. Con respecto a Keiko, tengo entendido que en su caso lo que se ha cuestionado es la validez de la detención preliminar que se le había impuesto, o la prisión preventiva, perdón, no detención preliminar, es prisión preventiva. El Poder Judicial ha considerado que no había peligro procesal, y este es uno de los requisitos que tiene que estar presente para que se imponga la prisión preventiva a un ciudadano, y por eso le ha escarcelado. Lo que sí me llama la atención es la actitud de los fiscales del equipo Lavajato. ¿Por qué? Porque ellos han anunciado que van a apelar la decisión del Poder Judicial, pero de la acusación fiscal no han dicho nada. Ellos mismos dijeron que la acusación la tendrían lista en febrero de este año y hasta ahorita no han presentado nada. Si me preguntan a mí, yo creo que ellos deberían invertir mejor su tiempo y presentar de una vez la acusación. Pues han dicho que tenían todo, pero no, de resultados no vemos ninguno. Y eso realmente desmerece mucho la acción de la justicia en el Perú. Claro que sí, estamos en una época de pandemia, en una época de que tenemos que priorizar la vida humana por sobre todo, al menos en esta etapa que recién ha llegado este virus al Perú y hay poblaciones o hay personas que sí pueden ser susceptibles a un contagio, más aún en hacinamiento, en los penales, así que qué bueno por estas dos señoras. Y esperemos que esto ya no se politice más de la cuenta, porque eso al final lo que genera es división entre peruanos. Ahora, mi segunda pregunta viene por el lado de las AFP, de la aprobación del retiro del 25% de las AFP por insistencia por parte del Congreso. Y a su vez ellos anuncian, los congresistas, un proyecto de ley que permitiría el retiro total de los fondos de AFP. A raíz de esto, para ti, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene en cuanto a este escenario de las AFP, en cuanto a este tema? Personalmente pienso que el retiro del 25% de la AFP va a ayudar a muchas personas en un contexto como este. Porque hay muchas familias que se han quedado sin ingresos, no pueden trabajar, se han gastado sus ahorros por la pandemia. Y además la pandemia nos ha agarrado o nos ha encontrado en una situación económica bastante desfavorable, puesto que el gobierno ha tenido un pésimo manejo de la economía. No ha generado empleo, no ha incentivado inversión, hasta ha conspirado contra proyectos de inversión y ha sobreregulado actividades. Eso tampoco no es solo de culpa del gobierno, el Congreso tampoco se escapa. Ellos también han emitido normas que han generado costos innecesarios a las actividades económicas. O sea, ha tenido bastantes normas populistas
el anterior y este también. Pero regresando a tu pregunta, lo que yo veo que viene es que la reforma, entre comillas lo digo, del sistema privado de pensiones se va a discutir en un escenario que poco favorece a un análisis serio, y eso es peligroso y me preocupa. Por un lado, mira, el Congreso está usando el tema como caballito de batalla para ganar popularidad, pues ninguna de sus propuestas apunta a atacar el problema medular, solo a poner parches. Por otro lado, el gobierno ha respondido con lo único que sabe hacer: prometer una reforma integral que será creada por una comisión de especialistas, tal como lo hizo con los notables y con la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y el referendo. Esa es la única forma que tiene de solucionar los problemas el Ejecutivo. Claro, el anterior Congreso le obedecía porque lo tenía amenazado con cerrarlo, pero en una situación normal como la que se vive ahora, eso no va a pasar. Y no hubiera pasado tampoco. Y no porque el Congreso sea muy prolijo, sino porque de verdad sus reformas al caballazo son pésimas. Ahora, para regresar a tu pregunta, ¿cuál es para mí el meollo del asunto en cuanto al sistema privado de pensiones? Primero hay que dejar los apasionamientos y los populismos, porque el sistema privado de pensiones es mucho mejor que la ONP, ¿no? La cual Fujimori la encontró quebrada y sigue quebrada. Así que tampoco hay que caer en extremos como está pasando ahorita en Chile. Segundo, la reforma del sistema privado de pensiones no puede perder de vista en ningún momento. O sea, los que van a llevar a cabo esa reforma no pueden perder de vista en ningún momento que de todos los intereses que confluyan en ese sistema, porque hay varios intereses, el que debe prevalecer sobre todos es el del aportante. ¿Por qué? Porque el aportante es quien pone la plata, pues. Es el socio capitalista del negocio. Y si yo, como Estado, estoy quitándole parte de sus ingresos y lo estoy obligando a contratar un servicio, porque la AFP es un servicio, es inconcebible que el único que sufra los vaivenes del mercado sea el aportante. Cuando al mercado le va mal, el aportante sufre. Cuando le va bien, bien. Pero a las AFPs les va bien, así el mercado esté mal. No puede ser que algunos liberales hablen del ahorro fiscal, hablando del Estado, del ahorro nacional, perdón, y del peligro que sufren los fondos del Estado por sobre los intereses del aportante. Entonces, me dejo entender. Lo principal y el principal interés es del aportante. Ahora, colocar el interés de los aportantes por encima de otros, como son los intereses de la AFP, de los estados y de las empresas vinculadas a las AFP, pasa por, primero, permitir que las AFP puedan invertir el 100% del dinero de los aportantes en el extranjero. Segundo, prohibir que con el dinero de los aportantes se financie deuda del Estado peruano o proyectos donde el Estado peruano participe. Porque el Estado peruano es el que fiscaliza y regula las AFP y no puede ser juez y parte. Y además, tercero, prohibir que las AFP inviertan dinero de los aportantes en empresas vinculadas a los accionistas o a los grupos económicos que son propietarios de las AFP, pues. Todo eso no ha sido mencionado en ninguna de las propuestas, ni discursos, ni declaraciones de los congresistas que hablan de esto, o que han hecho de este tema de las AFP su aparente, y lo digo aparente, principal preocupación. Como no han mencionado este tema, o estos temas, me parece muy difícil augurar una buena reforma, ¿no? O sea, me parece que en realidad hay un peligro de que se genere un Frankenstein o cualquier cosa. Porque mira, tenemos un Congreso populista y un Ejecutivo populista también. Espero, aunque los antecedentes no me apoyan, que lo hagan bien. Nada más digo eso. Estemos a la expectativa de que los populismos no se vean más de la cuenta, pero que sí, por supuesto, se escuche a la población que necesita realmente, no de repente personas pues que tienen muchos fondos y que pues no necesitan lo esencial para vivir, en cambio hay otros que sí. Entonces yo creo personalmente que cada caso debe estudiarse, cada caso particular, y por supuesto filtrarse, no todos que lleguen a ese extremo, sino que encontrar un justo medio
a favor de la población, por supuesto, siempre, y de los que más necesitan, eso sí, en todo momento. Ahora, pasando a otro tema, ¿cómo ves el desempeño del MEF? ¿Cómo ves el desempeño del Ministerio de Economías y Finanzas a cargo de esta señorita María Antonieta Alba, muy joven, sin quizás la preparación necesaria que otros ministros han tenido, mucho más cancheros, como se diría popularmente? ¿Cómo ves el programa Reactiva Perú, este programa que han anunciado con bombos y platillos? ¿Cuáles son sus errores y cuáles son sus aciertos? Quisiéramos saber cuál es tu opinión acerca de eso, de errores y aciertos de Reactiva Perú. Bueno, en cuanto al MEF, me parece que ha sido el sector que mejor se ha desempeñado, pero que tampoco deja la narrativa del gobierno, donde los aciertos son suyos, pero los errores son de los demás. Así pasó cuando el Perú emitió bonos a una tasa de interés muy baja. Mira, si bien eso es algo muy positivo y nadie lo puede negar y no tampoco tenemos que ser mezquinos, la verdad es que el desempeño macroeconómico es algo que venimos manteniendo de los años 90, gracias a la autonomía del BCR. Un acierto de este gobierno es no haber modificado dicha configuración, lo cual, aunque parezca exagerado, es muy rescatable luego de ver cómo los congresistas y ciertos sectores del Ejecutivo se han inclinado por revivir medidas cavernarias comunistas, como el control de precios y el impuesto a la riqueza, que es volver a pagar impuestos sobre lo que ya se pagó, ¿no? La verdad respecto a los bonos es que los inversionistas en el mundo están buscando activos refugio, donde resguardar su capital. Esa es la idea, resguardar el capital. Y los bonos del tesoro sirven para eso, porque el Estado no quiebra, ¿ves? El Estado no quiebra, siempre va a seguir sacándole a los ciudadanos o recibir impuestos a los ciudadanos. Por eso es que cuando el Perú pidió 3.000 millones, salió a buscar 3.000 millones préstamo, le ofrecieron 27.000 millones. Entonces, el tema también tiene ese factor. No es que, oye, mira cómo nos aman, cómo nos alaban, ¿entiendes? No, obvio, hay un comportamiento macroeconómico responsable y sano hasta ahora, y también hay un factor de que hay bastante dinero en el mercado buscando dónde refugiarse. Mira, te lo digo así, si Alemania sacara bonos, lo haría con un interés de 0%, o sea, si no pagaría intereses, y estoy seguro que los inversionistas comprarían sus bonos, porque ganan más teniéndolos en una caja fuerte, como es la promesa de pago de Alemania, que en un escenario donde hay tanta incertidumbre como ahora. Ahora, respecto al programa Reactiva, creo que se han hecho correcciones necesarias, y eso significa que el MEF está siendo receptivo con lo que el público o lo que la gente le cuestiona, en parte. Sin embargo, creo que es un error del gobierno que solo avalen el 98% de los préstamos destinados a empresas pequeñas. Pues, aunque parezca poco, 2%, ese 2% obliga a los bancos a hacer un análisis crediticio, ¿no? A pedir garantías adicionales y, en general, a hacer mucho más lento el proceso de otorgamiento del préstamo. Es decir, hace un filtro. Esto en realidad termina por ir en contra de lo que se busca, que es que la economía se reactive lo más rápido posible, ¿no? Aunque, respecto a eso, también hay una posición contraria bastante razonable, ¿no? Esta posición dice que si el Estado asume el 100%, la garantía del banco el banco no tendría incentivo alguno para hacer un buen filtro y podría prestar el dinero a empresas que no tienen capacidad alguna de pago. Total, el Estado igual va a garantizar la deuda. Entonces, el papel del MEF me ha parecido bastante adecuado, ¿no? Bastante adecuado, al menos muchísimo mejor que el papel del Ministerio de Salud, del Interior, ¿no? Que han sido bastante eficientes. Es bueno escucharlo, es bueno escuchar tu opinión, porque así nos da un balance en tanto lo que vemos en los medios oficialistas y lo que también nosotros podemos decantar en cuanto a nuestro juicio particular que tenemos, ácido a veces, pero necesario, por supuesto, porque de eso se trata. La economía de nuestro país no se va a reactivar por medio de simplemente diapositivas en teoría, y que en la práctica vemos que la realidad es otra. Vemos que hay gente que vive del día a día y vemos que es gente que hasta ahora no entran en ningún plan de reactivación inmediato. Todavía ellos no están siendo tomados en cuenta. Entonces,
Sería importante que los incluyan, por supuesto, porque esa es la masa que al final mueve nuestro país a nivel económico, la gente independiente, que mal llamados informales, pero son microempresarios, considero yo, son microcapitalistas, ¿por qué no llamarlos así? Entonces, ojalá que también a estas personas las incluyan porque son la masa económica de nuestro país en el día a día. Ahora, ¿cómo ves esto que está sucediendo, esta propuesta del Congreso y estas acciones por renovar ciertos elementos del BCR por parte del Congreso? ¿Qué crees que responda? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Definitivamente hay algunos personajes que sí han sido movidos, pero otros que sospechosamente no son tocados ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, yo lo considero inviable. Esta propuesta es inviable. El artículo 86 de la Constitución establece que todos los directores son nombrados por el periodo constitucional que corresponde al presidente y que solo pueden ser removidos por falta grave. El congresista Urresti, quien es el que ha presentado la propuesta, no ha señalado ninguna falta grave de parte del señor Klimper ni del señor Rey. Lo que muestra pues que esta propuesta está motivada más por una antipatía política que por un interés genuino de que el BCR funcione bien. Que incluso ya lo está haciendo y siempre lo ha hecho. Al menos con Velarde se maneja muy bien. En mi opinión, creo que hay temas más urgentes también que atender en el país. Las antipatías populistas creo que pueden esperar, amiga. Muy bien, interesante. Y si yo te decía, porque hay algunos que no son ni tocados, es porque es muy sospechoso que algunos miembros cercanos a la denominada derecha liberal o derecha populista, por sus detractores, no sean tocados, pero algunos siendo de derecha populista o cercanos a justamente el grupo político enemigo, no los toquen porque quizás tienen vínculos con élites enquistadas en nuestro país, pues desde el Velascato, y alguna vez lo comentamos y sabemos perfectamente quiénes son, esta élite internacional. Y justamente hay un individuo que no sabemos hasta ahora qué hace en nuestro Banco de Reserva del Perú ahí. Entonces, esperemos que si quieren renovarlo, pues que renueven completo, ¿no? Que lo hagan completo, que no lo hagan a medias. Ahora, ¿cómo ves el desempeño de nuestro actual ministro de Salud, quien en cada entrevista televisiva pues sorprende con declaraciones polémicas más que con soluciones efectivas? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, creo que no solo a mí el desempeño del nuevo ministro deja mucho que desear. Me parece que fue nombrado bajo la condición de seguir la narrativa de Palacio, que consiste en negar cualquier tipo de incapacidad del Ejecutivo para manejar la pandemia y además echarle la culpa a otro, ya sean ciudadanos, caminantes o los anteriores gobernantes. Pero culpa del Ejecutivo actual no es. Esa es la única razón que yo encuentro para sus declaraciones. Mira, primero dijo que eventualmente todos nos íbamos a contagiar, lo cual fue lo más realista que dijo, pero sin ninguna crítica a lo mal que se había preparado el gobierno para la pandemia. Segundo, le echó la culpa al presidente Donald Trump por no haber podido comprar pruebas moleculares, cuando originalmente ni siquiera tenían pensado comprarlas. Si no era por la repercusión que tuvieron los tweets del doctor Bustamante, estoy seguro que no las compraban. Ellos han buscado comprarlas en reacción a lo que dijo el doctor Bustamante. Lo tercero que dijo fue proponer que las pruebas moleculares sean equivalentes a las rápidas, en otro intento de negar la realidad. O sea, eso me hace ver a mí que él no está enfocado en el problema que tenemos. Cuarto, permitir que el gobierno se ponga a experimentar con los ciudadanos con el pico y placa por sexos. Mira, él se supone que es un médico experto en salud pública. ¿Acaso no sabía que eso iba a traer más aglomeración y por ende crear nuevos focos de contagio? El presidente mismo dijo que esto se había consultado a los ministros, que luego Farid Matuk haya salido a echarse solo él el barro y la responsabilidad es un tema aparte. Pero las decisiones no las toma Matuk, las toma el presidente con los ministros. Entonces, todo esto me hace ver que
el ministro de Salud no ha estado a la altura de las circunstancias. Estará a la altura de lo que quiere el Ejecutivo en términos de narrativo, discurso, pero a la altura de la pandemia no. Muy interesante de verdad, porque sí, hay opiniones encontradas y efectivamente hay muchas cosas que corregir en ese sector, en el sector salud. Ahora, se extendió nuevamente la cuarentena, ahora dizque hasta el 24 de mayo. Ya perdí la cuenta de cuántas veces se ha extendido, quizás 3, quizás 4. Es algo inusual, de verdad, que al pueblo se le mienta tantas veces. Y algunos médicos asesores del gobierno desde ya recomiendan aún así, pues ampliarla más. Recomiendan asolapadamente que esto se extienda más. ¿Cómo tú lo ves? De Vizcarra, faltar nuevamente a su palabra del 24 de mayo como tope de la cuarentena, o del estado de emergencia, mejor dicho. ¿Qué podría suceder con la golpeada cadena productiva? La cadena productiva que ahorita está siendo duramente golpeada y de abastos. ¿Qué podría suceder? Porque ya estamos viendo que en algunos mercados ciertas cosas están empezando a escasear. No es un mito, no es una leyenda urbana, es lo que ya estamos viendo a raíz de tanto tiempo extendido de estado de emergencia. ¿Qué pasará con las pocas industrias que nosotros tenemos y aún están en pie? Si esto se prolonga más y más, digamos un mes más, ¿qué podría pasar? El gobierno ha diseñado un plan que permite progresivamente la reactivación de ciertas actividades, pero no de todas al mismo tiempo. Muchas seguirán en cuarentena, hasta agosto, como por ejemplo la pequeña minería y la minería artesanal, que inclusive están anunciando un paro. Lo que podría suceder es que muchas más empresas quiebren y se pierdan más puestos de trabajo de los que ya se han perdido. Hay que tener en cuenta que muchas empresas han acumulado obligaciones y que la cadena de pago se ha retrasado más de lo normal, lo cual para algunas seguro ya es mortal, sobre todo para las que se encontraban viviendo al día o las que cobran a 90 o 120 días, como muchas veces sucede. Por otro lado, hay MIPES también donde solo hay 5 trabajadores o 4 trabajadores y todos son integrantes del grupo familiar. Para ellos no funciona la suspensión perfecta de labores, no tiene ningún sentido. Lamentablemente, pues, la cuarentena ha sido mal aplicada, mal formulada, porque no se sustentó en un plan, la verdad. Por los resultados estamos viendo que no se sustentó en un plan. El objetivo para mí era ganar tiempo para poder comprar las pruebas y acondicionar todo con lo que no contábamos cuando apareció el primer infectado, porque no se previó. Esa es la realidad. Efectivamente. Sería un escenario terrible, ojalá que no suceda, ojalá que este señor accesitario pues respete, honre su palabra, que por primera vez tenga palabra esta vez, porque ya está una situación límite, no solamente el sector empresarial, sino sobre todo la gente que menos tiene, la gente que más adolece de pobreza. Entonces, en ellos, por último, que piense que ese señor inició su gestión diciendo de que se debía al pueblo, pues ahora es donde las papas queman, que ahora tiene que demostrar que le interesa el pueblo, sobre todo que coman, porque hay gente que honestamente acá prefiere morirse de coronavirus que de hambre. Por lo menos comiendo tienes cómo lucharla ante el coronavirus, con unas buenas defensas, pero si no comen, si están muriéndose de hambre, no van a poder resistir. Ahora, en las últimas semanas hemos visto una suerte de ruptura entre la prensa oficialista, llamados pues por muchos como mermeleros coloquialmente, quienes solían ir en concordancia con este gobierno, a muchas casas televisivas, incluso el IDL. Hemos visto que ahora ya comienzan a discordar con el accesitario, y lo critican a Luis Carrato. ¿A qué crees que se deba? ¿Tendrá algo que ver con la salida del ministro Morán? Quizás no, porque yo veo que desde esa fecha aproximadamente, en la línea del tiempo, es que se han dado estas espontáneas críticas. Entonces, ¿cuál es tu impresión? ¿A qué crees que se deba? ¿Cuál es el meollo del asunto? Mira, yo en realidad no creo que esto sea una ruptura. Para mí es un apretón fuerte de mano, para decirle al gobierno que las alianzas no duran para siempre y que cuando el poder tambalea, todos los actores buscan posicionarse otra vez, ¿no?
Me parece que la salida de Morán ha tenido que ver con esto, pero no por un tema de si se va mi amigo me voy yo con él, o es mi amigo, o él me ayuda en esto, no. Hay mucho que de seguro no sabemos. Mira, recordemos que gente de prensa ya sabía lo de Villanueva mucho tiempo atrás de cuando explotó la noticia, pero al parecer le dieron al Ejecutivo tiempo para desvincularse del peso muerto. O sea que me parece que todavía no estamos viendo una ruptura, sino un aviso de lo que puede pasar. Muy interesante, yo creo que por ahí va, yo creo que por ahí va. Ahora, Jorgito, un gusto haberte tenido aquí. ¿Qué mensaje finalmente le das a las familias y a los trabajadores de la clase obrera de nuestro país para enfrentar los meses venideros? ¿Qué consejo le das? ¿Qué palabras le das hacia ellos? Bueno, a todos los peruanos de fe, yo les quiero decir, o de buen corazón, perdón, les quiero decir que tengan mucha fe. Sean esforzados y valientes con el tema. Ahorren lo más que puedan y recuerden una sola cosa. Los peruanos hemos vencido escenarios peores. En los 90 vencimos la hiperinflación y el terrorismo. Si eso no nos detuvo, esto tampoco lo va a hacer. Así que para adelante nomás. Para adelante con bastante patriotismo, con solidaridad y con bastante esfuerzo. Buenísimo, buenísimo contar contigo el día de hoy, Jorgito. Esperamos, Jorge Lama, tenerte en futuras oportunidades para poder conversar más sobre estos temas tan interesantes, tan ricos para todos, pues, ¿no? Conocer información alternativa a la que pues te da la prensa oficialista, que repiten el mismo discurso todos los días, y nosotros tratamos de ser una ventana un poquito más objetiva y más equilibrada, pues, también para lograr un justo intermedio y soluciones, propuestas, que es lo más importante en momentos como este en los cuales peruanos debemos estar más que unidos. Así que bueno, Jorge, ha sido un gusto tenerte. Chao, chao, será hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, de verdad. La pasé bien y espero que, bueno, tu público le guste. Chao, gracias. Y bueno, espero que hayan disfrutado el programa de esta tarde. Y ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook The Pilot Face, en Twitter The Pilot, en Instagram In The Pilot, y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal de YouTube The Pilot TV y darle clic a la campanita para suscribirse. Nos vemos, será hasta otra edición. Chao, chao.